Semana Santa es sin duda una de las mejores fechas del año, ya que se conmemora algo muy grande y bastante épico. Y algo curioso que ha pasado últimamente, y sobre todo en esta Semana Santa, es que hay un grupo de personas, no es muy grande, pero hay algunos que se han dedicado a hacer videos y hablar de que estas fechas, todo lo ocurrido en el Nuevo Testamento, es una farsa que nunca pasó y que no hay pruebas. Es algo muy curioso que dediquen muchas horas a hablar sobre algo que ellos consideran falso. Y sobre todo porque el cristianismo no está en el poder. Si es que alguna vez lo estuvo, ahorita no lo está. Pero esto no es lo peor. Y no piensen que esas personas lastimaron mi ego o a mis creencias, para nada. Si esto fuera un ataque, un golpe, ni siquiera me rozó, ni siquiera rozó a la Biblia, ni su veracidad. El problema de todo esto es que usan información falsa ellos, incluso datos incompletos, y eso me es preocupante porque hay personas que sí creen a estas personas. Y por eso hoy vamos a ver ese video ahora sí con información completa. Obviamente no de toda la Biblia porque tardaríamos horas y horas. Pues solamente vamos a hablar de unos casos muy interesantes sobre el Nuevo Testamento y algunas cosas que se han hallado relacionadas a todas esas historias santas. ¿Estás preparado? Porque comenzamos. Y vamos a empezar por lo más importante, algo que algunos consideran que está en debate, pero la mayoría ya lo toman, sobre todo historiadores y expertos, como ya un hecho, y es la existencia de Yeshua o Jesús de Nazaret, de Cristo, el personaje más importante, la persona central del Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia, el Salvador. Y bueno, aunque no parezca, hay unas menciones, diferencias extrabíblicas, o sea, fuera de la Biblia, de diferentes personas sobre la existencia de Jesús. Y el primero de Tácito, que fue un gobernador y un historiador, y sobre todo en su última obra, Los Anales, que fue escrito entre el año 116 a 117 después de Cristo aproximadamente. En esa fecha cuenta diferentes historias, y uno de los fragmentos, sobre todo Los Anales número 15, se menciona una parte bastante interesante. No lo voy a leer todo porque está algo largo, pero lo voy a dejar en la pantalla. Y esto, en resumen, se trata de que Tácito dice que Nerón, para deshacer un rumor de que quemó ahí una ciudad, culpó a una clase, como ahí dice, muy odiada por las personas que eran llamados cristianos. Y aquí explica por un tal Cristo, y aquí utiliza palabra en latín que fue el idioma que se escribió extiabilis supetitio. Bueno, no sé la pronunciación correcta, una disculpa, pero lo que significa una superstición muy maliciosa. Ya se tenía considerado al cristianismo como una secta, y aquí pues lo reflejado. También tenemos la mención de Plinio el Joven, un administrador romano que alcanzó a altos cargos públicos, y una de sus famosas epístolas, sobre todo la número 10 sobre los cristianos, hay un extenso fragmento donde ese Plinio le pide al emperador Trajano. Sobre todo es muy interesante porque Trajano gobernó esos años durante los historiadores datan esa epístola, que es entre los años 111 a 112, y este emperador reinó durante esas etapas. Y algo muy interesante que sí que era, y aquí Plinio le pregunta cómo tratar a los cristianos, y aunque él también dice que ya ha actuado de diversas maneras porque quiere saber una exacta, y Trajano le responde diciendo que hizo bien. Y si bien y también se habla de forma muy negativa,
mientras que Tácito dijo ex habilis superti, una superstición muy extremadamente maliciosa. Plinio el joven utilizó superstition param immoricam, que es como una superstición inmoral, algo muy interesante que lo tenían como una secta. También dice que afectó a algunos comercios, que también un texto de Hechos corrobora ese acontecimiento. Y aunque Plinio joven dice que se extendió extremadamente el cristianismo, y los negacionistas de la Biblia dicen que esto es falso porque no está datado, y eso pone en duda la veracidad de esta epístola. Pero la verdad, Plinio el joven está utilizando de una manera figurada, de una forma exagerada, como que es muy preocupante. No exactamente que realmente se haya extendido muchísimo, pero sí dice que empezó a extenderse, algo que le preocupó y ya pide consejo cómo tratar. También otra cosa que dicen los negacionistas es que en la carta que le escribe Trajano nunca responde, y además de que Plinio le pide consejo de cómo tratar a los cristianos, aunque ya había enjuiciado a varios. Pero eso obviamente es por lógica, ya que obviamente sí ha enjuiciado, pero aquí la pregunta no es de que se enjuició o no, sino que Plinio el joven le está pidiendo, le está diciendo si eso es lo correcto, lo que él ha estado haciendo, o si no, que debe cambiar o debe ser de diferente manera. Pero Trajano dice que es correcto, y además también hay una pregunta que dice que si hay una diferencia entre sexos o edad de esos llamados cristianos, y Trajano dice que no hay una ley exactamente, incluso si le responde. Obviamente no, algunos dicen que no, pero obviamente sí lo dice y corrobora lo que la suposición de Plinio, que no había una ley absoluta universal para esos casos. Y por último, de la referencia exabíblica que tenemos sobre Jesús, obviamente son más, pero tenemos muy contundentes. La última de Luciano de Samosata, un escritor sátiro, ya que tiene ese toque medio burlesco, incluso en esa referencia lo tiene bien marcado. Lo vamos a dejar a la pantalla igualmente, y es muy interesante de que dice que esos desventurados, como le llaman a los cristianos, dice que están convencidos de que van a vivir por toda la eternidad y después de la muerte. Y sabemos que Pablo era uno de ellos, un estilo de kamikaze, no importaba, quería evangelizar, porque obviamente había persecución, no una universal, pero en algunas regiones había persecución porque de estos cristianos, como dicen que una secta, no era conveniente en algunos casos que subiera, porque iba a quitar la religión de diversos reinos, civilizaciones. Y bueno, y aquí tenemos también de que interesante que Luciano Samosata se refiere a Jesús como un sofista que fue crucificado. Sofista es como decir un sabio, ya que viene de la palabra Sofía, incluso filosofía lo utiliza, que significa sabiduría. Un sabio que fue crucificado, obviamente lo dice de entorno burlón, pues muy interesante que ese sujeto lo dice bastante despectivo, incluso esta referencia menciona a Jesús de esa manera. También los negacionistas de la Biblia argumentan que Jesús nunca existió, ya que ninguno de sus contemporáneos le menciona. Pero tenemos que hacer mención muy importante de que la historia sobre todo hay escritos de reyes, líderes, gobernadores militares, no de un predicador como el Señor lo fue. Él no tuvo ni un puesto público. De hecho, en la canción de Gariel que dice eso, no escribió ni un libro. No fue alguien que para solicitar a los ojos de la sociedad fuera alguien importante. Incluso se juntaba con prostitutas, con corruptos, y incluso eso se enojaban. Entonces, y además de que muchos de sus contemporáneos importantes destacados de esa región eran de países como de Grecia, Roma, y ellos hacían referencia más a esos estados. Y además de que Israel en ese tiempo era una colonia de los romanos, nunca fue importante también Israel casi en toda la historia, solamente un pequeño pedazo en la historia que fue muy importante Israel.
pero también fue muy corto y hace muchísimo tiempo. Y bueno, hasta la fecha no se han contado muchas cosas de esa etapa, pero donde más Israel nunca fue importante, y menos en ese tiempo. Israel era, como hemos visto en esas diferencias, que Judea era lo peor, que de aquí venían todas las pestes. Entonces nunca fue nada importante, menos el Señor nunca fue un rey. Bueno, obviamente estoy hablando como humano, ya que no era, ni siquiera tenía dinero, e incluso el Señor en la Biblia se dice que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, no tenía un hogar propio, no que él iba a predicar la palabra. Así que obviamente sus contemporáneos, o sea, los que vivían en la fecha donde el Señor estaba vivo, se enfocaban en predicar, en hablar, en escribir sobre acontecimientos que ellos consideraban importantes, Roma, Grecia, etc. Y también algo muy importante es la crucifixión, ya que algunos decían que nunca existió o que no fue tal como tenemos el símbolo de esa cruz, sino que fue diferente. Incluso hay muchos que dicen que los romanos no lo hacían, y obviamente una incoherencia, ya que en sí los romanos no lo inventaron este tipo de castigo, sino que nació en Asiria. Obviamente en Asiria los empalaban y no era tan igual, pero después ya lo pasó a Persia, donde se muestran relieves de esos dos países, y sobre todo en Grecia utilizan mucho de lo que los romanos llaman crux simplex. Incluso hay personas que dicen que el Señor fue crucificado aquí, que fue solamente un palo amarrado, clavado, y amarrado los pies y las manos, bueno, las muñecas para ser exacto, y ahí lo dejaban. Pero también había otro tipo de cruces en cuanto a los romanos fueron más sofisticados en castigo, como la crux comisa, que era en forma de T, y la crux immisa, que era la cruz que todos conocemos, que es referencia a la religión. Y otro dato sorprendente que corrobora la crucifixión de Jesús es que no fue la única crucifixión famosa, ya que también hubo el destino final del esclavo y gladiador Espartaco, que junto a 6,000 compañeros más fueron crucificados tras ser derrotados por Marco Licinio Grasso en la batalla de Lidio di Sidario al sur de Italia. Y según historiadores de ese tiempo, sus compañeros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia entre Capua y Roma. Otro punto que también quiero aclarar es sobre la existencia de los apóstoles o los 12 discípulos, ya que muchas personas dicen que como no hay evidencia, no existieron. Es que es imposible que haya evidencia. Es más, al contrario, si realmente hubiera evidencia muchísima sobre los 12 apóstoles, 12 discípulos, eso sería falso, ya que, como hemos dicho, la mayoría de los escritos de los antiguos se habla de reyes, de militares, ya que pues, obviamente se hallan en templos de religiones o en palacios, tal vez por allá en otros lugares, pero en esos lugares son donde más se halla. Y obviamente, como han dicho que la historia, los ganadores escriben la historia, nos estamos hablando de personas influyentes y muy poderosas que se pasan a la historia, inmortalizan, pero no de pescadores, de gente común. Es más, si nosotros vivimos en esa etapa actualmente, muchas personas de que conocemos no serían relatadas en ningún escrito. Por ejemplo, un señor que no tiene hogar, que pide 5 pesos, no pasaría ni los indigentes en la calle. Igualmente, o los operadores de fábrica y esos trabajos humildes no estarían. Y eso es lo que eran discípulos. La mayoría eran discípulos, eran pescadores. Entonces los pescadores no eran nada importante. Otro punto es la persecución de los primeros cristianos, algo que se toma ya como un hecho. Ya como hemos visto, por ejemplo, de Tácito, que dice que Nerón los culpó y por eso hubo esa persecución. Y también pues sabemos, también algunos dicen que lo raro es que solamente iban por los judeocristianos, como le llaman, y no a los judíos. Es que pues esto se tomaba como una secta, ya que los judíos, el sistema judío de aquel entonces nunca aceptó a Jesús como el Mesías, aquel que cumplía las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces eso lo hacía, no caía ni siquiera en el sistema judío, que ellos tenían su judaísmo, entre comillas, porque no era tan así, y Roma tenía su religión. Entonces los cristianos no eran ni de aquí ni de allá.
y eso ponía en peligro, ya que hemos visto que en algunas regiones, ciudades pequeñas, cuando había cristianos, eso afectaba negativamente a los negocios de ídolos, de esculturas, y entre otras cosas, y muchas personas tienen miedo de que quisieran llegar a poder o a cosas así. Obviamente también muchos dicen que es falso porque la Iglesia Católica exagera la cifra, es que en ningún lado de la Biblia. Yo obviamente me estoy enfocando en la Biblia, no en el catolicismo, eso no me importa, ya que no soy de esa religión. Además, que los católicos no se deben tomar basados en la Biblia, ya que ellos tienen esa mezcla de la religión romanos con la Biblia, así que no tiene sentido. Entonces aquí hemos visto que sí hubo persecución. Obviamente en los hechos nunca se menciona que fueron una persecución mundial, universal, como algunos dicen, sino que había regiones, incluso Pablo, había partes donde él podía estar seguro y vivir bien. Incluso cuando estaba en Atenas y discutía con los filósofos, con diferentes personas de las diferentes corrientes filosóficas de aquel entonces, que se menciona en la Biblia, que discutía incluso con los epicureos y entre otros. Entonces vemos que sí hubo persecución. Obviamente no fue tanto como los católicos, porque eso es otra cosa, pero sí hubo, como nada tal lo dice la Biblia. Por último, hay personas que dicen que hay contradicción en la Biblia, ya que dicen que el Jesús de la Biblia y el Jesús histórico es diferente, ya que el Jesús histórico quiso mantener el orden judío, él quería dar una continuidad, mientras que Jesús de la Biblia que una nueva religión, y eso es una incoherencia, ya que obviamente incluso el Jesús de la Biblia lo dice, sobre todo en Mateo 5:17, que no vino a abrogar la ley, o sea, no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplir, ya que era el continuador. Incluso vino también para recordar al sistema judío y a todas las personas que debían seguir esas enseñanzas del Antiguo Testamento, pero obviamente no por tradición o por obligación, sino que por un ferviente deseo de servir al Señor. Él vino a hacer la voluntad del Señor, y eso se viene directamente en la Biblia. Cualquier Biblia que tenga en su casa va a decir esto. Obviamente hay una que otra versión, como la hispanoamericana, que católica, no me acuerdo el nombre, que obviamente está muy cambiado, pero en casi todas se menciona a un Jesús que quiso continuar el plan de salvación de Dios del Antiguo Testamento. Y bueno, vemos que eso es muy contundente, todo lo que hemos visto aquí. Algunos hallazgos arqueológicos, obviamente son muchísimo más, y más cosas que se dice de los negacionistas de la Biblia, que estaban en contra, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero la verdad eso es tema para otro video. Pero aquí me enfoqué en esto porque se viene diciendo mucho y se me hace una incoherencia. Y bueno, y esas personas, y también algo muy malo que hacen esas personas es que dicen que tienen un deber moral para decir esas cosas de que la Biblia es falsa y todo eso, pero también ellos dicen que cada uno haga lo que se dé la gana. Entonces caen en una contradicción. Y obviamente aquí invito, no digo que no investiguen, pero obviamente no digan cosas falsas, incompletas. Y lamentablemente la mayoría de esas personas, bueno, todas las personas, por no decirlo, tienen ese sesgo, están interpretando un personaje. Ellos realmente cuando investigan es con totalmente esa cabeza de buscar algo que contradiga la Biblia, cualquier cosita. Incluso hay videos que muchas personas dicen que no, niegan solamente, pero nunca dicen algo concreto, y eso es algo lamentable. Y si dicen algo concreto está algo muy incoherente. Incluso hay videos donde en vez de negar la Biblia la colaboran, solo que ellos no saben, lo hacen inconscientemente. Lamentablemente hay personas que les creen, y creo que esto es muy lamentable. Por eso es ese video, para que no haya personas engañadas con esa información de muy baja calidad. Y bueno, si una de esas personas, y si alguien no cree en la Biblia y quiere investigar, adelante. Obviamente pueden hacer cualquiera con su vida, pero la verdad, por algo moral, no es bueno decir mentiras. Y obviamente si van a investigar la Biblia, que sea sin ese sesgo, sin interpretar un personaje. Obviamente si lo que hayan tienen que decirlo. Yo sé que se ha
puesto eso en los medios de comunicación, de decir que la Biblia es falsa, porque eso va en contra del sistema que quieren implementar, incluso con el sistema antiguo que estaba. Entonces esas personas, si realmente, y cualquiera que quiera investigar la Biblia, háganlo, pero realmente con un espíritu de verdad, sin ningún sesgo. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete para más contenido increíble y se despide Ilusionista. Shalom.